Amén. Un hogar que nos está preparando el Señor, pero nos tiene que preparar desde aquí para poder morar allí. Bueno, vamos a terminar em, con una oración antes de, bueno, después de cantar el siguiente himno que ha elegido la hermana Milena. Y bueno, es muy oportuno, viene del Señor porque vamos a hacer una oración por nuestra hermana Marcela, que nos ha pedido, bueno, intercesión en oración para que Jesús le ayude. Es un pedido especial que ella tiene y me ha dicho que puedo leer lo que me escribió para que cada uno también de nosotros en la semana, si nos acordamos, le podemos decirle al Señor que nos acuerde si es su voluntad, también tenerlo en cuenta, no seguir orando por esto. Ya habíamos comentado antes algo de esto, pero bueno, ya me dice, em, quiero pedirte que me acompañen en oración por mi hija Sais, de 5 años. Expresó la niña a ella, que su papá le habla cosas inapropiadas, con maldad y odio. Utiliza frases de denigración hacia ella y hacia mí para revelar su ira y rabia, porque me separé de él. Ruego a Dios que bendiga, selle y proteja a mi hija con su sangre preciosa y la guarde de todo mal y peligro. La aleje de malas personas y entornos que son peligros para ella. Pido por su integridad física que no sea vulnerada, que el Señor me permita tenerla de nuevo conmigo en casa, por el proceso judicial de modificación de medidas para la custodia compartida. Y bueno, quisiera compartir acá unos textos bíblicos antes de hacer esta oración, que el Señor ponga en el corazón
quien le va a orar. Y dice en Jeremías 17:10 que Jesús es el que sondea el corazón. Él es el que examina los pensamientos para dar a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y es una promesa que debemos reclamar y ahorita que vamos a orar por el caso de que nos expone la hermana Marcela, porque él es el único que conoce el corazón de el papá de la niña Saish, de Marcela, y, y a él nada se le escapa, él está al control de todo y él va a hacer justicia y da a cada uno según sus acciones. Y, y así lo dice en Salmos 139 también, porque decía David que él examina, él lo conoce, Jesús nos conoce, sabe cómo nos sentimos, sabe qué siente la niña Saish, la protege, la puede proteger y debemos pedir por eso. También lo que siente el padre de ella y lo que siente Marcela, él conoce. Y él desde la distancia lee los pensamientos, él conoce las intenciones. Dice aquí mis trajines y descanso los conoce Jesús y todos nuestros caminos. Y, y él lo sabe todo, pero él también protege y nos envuelve por completo. Su palma de la mano nos cubre y es muy sublime lo maravilloso que es. También, bueno, pues entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, ¿no? Nos conoce a todos desde antes de nacer y bueno, debemos pedir para que esta obra sea completada y porque de él procede la justicia. Y el que procede con injusticia, como lo dice en Colosenses 3:25, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas. Lo dice Colosenses refiriéndose al matrimonio, incluso al deber de la esposa y al deber del esposo. Él se encarga de cada una de esas cosas porque él conoce el corazón y el caso de Marcela y de su familia. Entonces vamos a orar conforme a su palabra, a dejarlo en las manos del Señor y siendo indignos a interceder por Diana Marcela y por su hija Saish y por el papá de la niña. Entonces, no sé si alguien sienta en su corazón de orar, si no yo oro o oramos los tres, no sé. ¿Qué opinan? Según sea la voluntad del Señor. Si quieres, yo oro y vamos a orar. Y acá, antes de iniciar el tema, y oramos por ese motivo. Ok, entonces voy a poner entonces el himno y entonces tú oras. Ok, vamos entonces a poner el himno Jardín de Oración. Ay, jardín memorable y hermoso, donde las rosas exhalan su olor. Allí Cristo en santo reposo levantó su plegaria de amor. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor
penurias y cargas quitar. Allí el rostro del cielo florecer, y mi copa se ve rebosar. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Es el sitio donde Cristo me invita a implorar su bondad y perdón. Es allí donde el alma contrita se recoge con fe y devoción. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Amén. Vamos entonces a orar. Sí, oremos. Hermana Ana Milena, si también quiere orar, Bueno, hermanos, lo que el Señor me dice que oremos. Entonces, la hermana Jessie, luego la hermana Ana Milena y yo termino. Listo, listo. Entonces vamos a ponernos de rodillas, si podemos. Vamos a orar entonces. Padre celestial, Padre eterno, que tu morada está muy cerca de nosotros. Glorificado, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias porque por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro sustentador y creador también. Por él podemos, Señor, hablar a ti, porque él intercede por cada uno de nosotros, Señor. Y también por el Espíritu Santo, Señor, porque ha sido dejado acá en la tierra como nuestro reprensor, como nuestro consolador, quien con gemidos indecibles, Señor, clama también por cada uno de nosotros. Señor, en este momento agradecidos estamos, Señor, e indignos somos, pecadores somos, pero estamos aquí, Señor, y queremos pedirte, Señor, por esta familia allí en Ibiza. Y tu hija, Señor, de Ana Marcela, está pidiendo, Señor, por su caso, por su familia, por su hija, Señor. Y tú eres el único, Señor Santo, que conoce el corazón de Ana Marcela, conoce el corazón del padre de su hija, Señor, que no recuerdo su nombre, pero tú lo sabes, Jesús. Tú conoces su corazón, conoces también el corazón de esta pequeña, Señor. Tienes el poder para protegerla, Señor, física y mentalmente, por esta situación, Señor, tan dura que sabemos que afecta, Señor. Pero tu mano es poderosa, Señor, y tú eres el único, como en tu palabra dice, Señor, que sondea los corazones, el único que examina los pensamientos y las intenciones, Señor, de cada uno de nosotros y de ellos también allí como familia. Y das a cada uno, Señor, según sus acciones, según sus obras. Y, Señor mío, pedimos por ellos, Señor Santo, porque duele ver, Señor, esta niña que está siendo afectada, Diana Marcela también, y el
padre de la niña también, Jesús, está siendo afectada porque, Señor, todos estos problemas familiares, el enemigo solo quiere causar división, solo quiere lastimar los corazones, Jesús. Pero contigo es diferente, Señor. Cuando tú entras en la vida es diferente porque tú eres el Todopoderoso. Eres un Dios también personal, Señor. A ti te interesan los detalles que forman parte de nuestra vida. Y tú nos conoces desde aún antes de nacer, Señor mío. Y toda injusticia también tú la conoces, Señor. Y Señor mío, en este momento, pues te pido para que tengas misericordia de esta familia, para que puedas hacer tu obra según sea tu voluntad y en el momento que sea, Señor, y que puedas obrar en cada uno de ellos, Jesús, que puedas, Señor, entrar en sus corazones, impregnarlos de tu amor, de tu justicia, y que lo más importante es que te conozcan a ti, que se humillen ante ti, Señor, que reconozcan su condición, sus faltas, sus pecados, Señor, ante ti. Y eres el único, Señor Santo, como lo dice en tu palabra, que puedes dar amor de lo alto, que puedes enseñar nuestros roles, Señor, porque ni siquiera lo sabemos, ni los entendemos, pero tú eso lo enseñas, Señor, en el hogar. Y bueno, Señor, solo tú conoces el futuro, pero te pido por esta familia, Señor, y por esta pequeña, Jesús Santo. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo agradezco y te lo pido en tu nombre santo. Amén. Bendito Dios, alabado y glorificado sea Señor. En esta tarde estamos acá con nuestros hermanos de la verdad será libre, hermano Tommy, hermano Jessica, orando, Señor, por un motivo muy especial, por Diana, por su hija, Chais. Señor, tú conoces el proceso que se está llevando con ella, tú conoces todo lo que se le está hablando a esta pequeña, es solo una pequeñita, Señor, que todavía no comprende las cosas del mundo, sabe la intención de los corazones de las personas que lo rodean. Necesitamos, Señor, que tú obres en esas personas que les hablan de su corazón, que les hagas entender que es solo una pequeña niña que no entiende de la maldad, que se hace necesario que tú intervengas, Señor. Ponle fe a Diana Marcela, así como, Señor, tú nos hablas en Lucas 8:43 de la mujer que tenía una hemorragia. Entonces, no había para ella quien pudiera sanarla, pero ella se acercó a ti, Señor, y solo con tocar el borde de tu manto fue sana de inmediato. Que esa fe, Señor, sea puesta en Diana Marcela para que pueda descargar esta lucha en tus manos poderosas, que ella deje esta batalla en tus manos, que tenga la plena seguridad que tú obras con amor, que tu voluntad santa, que tu voluntad es santa, perfecta, que tú no estás dormido, que tú no te fuiste, que tú no te apartaste, que tú estás aquí con nosotros. Por ese motivo debemos confiar en ti. Tú moriste en la cruz, Señor, para que nosotros pudiéramos vencer. Entonces, te rogamos, oh bendito Salvador, que pongas en el corazón de Marcela esa fe, Señor, que ella pueda descargarse, soltarte a ti esa lucha, esa carga, Señor, para que tú seas con ella y pueda haber victoria en Cristo Jesús. Pero te rogamos también muy especialmente por ese padre, Señor, porque sabemos que le está ocasionando daños a esa bebecita, a esa criaturita, Señor.
para que él entienda que ese no es el camino, que ese no es lo correcto, y que aunque somos seres humanos con pecado, Señor, debemos entender que el amor todo lo puede, que si Chais está mejor con su mamá, que él pueda soltarla, que tú le puedas ablandar su corazón, tú le puedas ayudar a dejar ese egoísmo y que todo se haga para que Chais esté de la mejor manera, acompañada de su madre y en un entorno familiar adecuado para su crecimiento. Que le puedan hablar del amor de Cristo y que pueda ser instruida, Señor, por su madre que te conoce. Somos impuros, imperfectos, no merecemos pedirte, Señor, pero sabemos que por tu amor infinito te podemos buscar y podemos colocar todas estas peticiones especiales en tus manos y que tú orarás conforme, Señor, a tu amor y a tu misericordia, conforme a tu santa voluntad, conforme a tu perfección, conforme a los tiempos perfectos tuyos, Señor Jesús. Bendito Dios del cielo, te rogamos que nos escuches y que podamos entender que llegará una respuesta, que preparemos nuestro corazón, que prepares a Marcela para esa respuesta, que esté gozosa, que esté tranquila, que tenga su fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios mío, Señor mío, todo te lo rogamos en los méritos santos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre bendito, a ti sea la honra y la gloria. En tus manos colocamos ahí, Señor, la hija de Marcela, rogándote tu bendición sobre ella, tu sangre preciosa, que sea de protección contra toda fuerza del enemigo, Señor, que la quiera dañar, toda influencia maligna, de cualquier fuente que venga, por favor, protege a la niña. Uno de los 5 años, Señor, no sabe distinguir la derecha de la izquierda aún, y los que más sufren son los hijos, Señor. Te pedimos, por favor, veles su inocencia, veles su mirada, veles su integridad física, mental, espiritual, Señor, para que nada le toque y le haga daño, Señor, más allá. Tú siempre pones límites a los enemigos, no dejarás ir más allá de lo que les es permitido. Así que te pedimos, por favor, por esta niña, por Marcela, Señor, para que le des preparación si se la vas a devolver, Jesús, para que prepares para recibirla, Señor. No es fácil ser padre. Solo tú, Señor bendito, en los padres es que son buenos padres. Así que te pedimos, Señor, consagración para Marcela. Y si le has de devolver la niña, por favor, Señor, hazlo, Señor bendito, conforme a tu justicia, porque tú eres un juez justo, perfecto y santo. En tus manos colocamos, Señor, esta familia y también el papá, Señor, porque puede estar sufriendo y puede ser víctima de algún ataque del enemigo, de alguna influencia maligna que no conocemos, Señor. Entregamos en tus manos este caso y rogándote que tú decidas sobre cada uno de ellos, Señor Jesús. Mi Señor bendito, concédenos tu bendición ahora al abrir tu palabra para que seas tú el instructor divino a través del Espíritu Santo, no sean los hombres, Señor, no sea yo, no sea el ser humano, sino seas tú, por favor. Enséñanos tu palabra, las profecías, Jesús, porque solo tú puedes desvelarlas, solo tú puedes revelarlas. Tú eres el revelador. Tú eres el protagonista del Apocalipsis, de Daniel y de toda la Escritura y de todo el Evangelio. Que asimismo seas protagonista en nuestras vidas y te demos la prioridad número 1. Mi Señor, en tus manos nos encomendamos, en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bien. Bueno, hemos estado estudiando los 7 sellos durante ya 2 años y 3 meses. Estaba viendo qué día el primer programa de los 7 sellos. Y en ese programa, bueno, eso fue
en el año 2021, en el mes de julio que iniciamos. Y bueno, ya ha pasado tiempo. Desde luego estamos pues, repasando lo que los pioneros el Señor les reveló. La historia de las naciones, la historia profética de los imperios y, bueno, en principal del Imperio Romano, ¿no? La Reforma, todo, pasamos siglo tras siglo, como ustedes pudieron ver. Y ahora pues estamos en un terreno, digámoslo así, difícil, porque está el séptimo sello, un sello que se supone no ha sucedido. Pero que nosotros, digamos, estábamos mirando que estábamos en el séptimo sello. Sin embargo, es de mencionar, hermanos, lástima no está el Cid aquí, pues el Señor le reveló que toca volver a revisar los sellos en el sentido, no en la parte histórica, sino en el sentido escatológico, en el sentido profético, porque para esta generación, pues desde luego el Señor dejó palabra y el Señor va a revelar y revela de a pocos. Entonces, pues la orden del Señor es que revisemos el séptimo sello según cómo nuestros hermanos pioneros lo interpretaron. Y volvamos a revisar los sellos, porque el Señor va a mostrar más cosas, ¿ok? Y cosas que aplican para nosotros. Porque, bueno, uno dice, bueno, ya los 5 primeros sellos ya pasaron, nos quedamos en el sexto y el séptimo, pues aún no ha venido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues bien, el Señor nos va a mostrar. Entonces, vamos a, yo iría a ver lo que, ok, el Cira está por YouTube. Bien. Me corriges, el Cira, si digo algo que no es correcto. Pero básicamente el Señor nos va a mostrar, o sea, nos dice, vuelvan a revisar los sellos. ¿Ok? Y miremos el séptimo sello a la luz de lo que los hermanos pioneros escribieron o interpretaron. Bueno, entonces vamos a verlo el séptimo sello según como está en el libro de Urias Smith de Daniel Apocalipsis, que fue el libro como base o guía para todos los estudios bíblicos de la iglesia y toda la, digamos, la doctrina en cuanto a la profecía de la iglesia. Entonces vamos a verlo, es un solo párrafo. Entonces vamos a pedir el favor aquí. Hermana Ana Milena, no sé si nos puede ayudar a leer. O, ¿sí? O si no, Jessie, mi amor. Sí, yo Voy puedo. bueno, listo. Chévere, chévere, chévere que nos ayude. Bueno, voy a colocar acá la diapositiva. Esto está en el libro de Daniel Apocalipsis, en la página 452. Y dice así, hermano. Sí. Aquí se ¿Yo? Sí, Bueno, aquí se reanuda y concluye la serie de los 7 sellos. El sexto capítulo se cerró con los acontecimientos del sexto sello. El octavo comienza con la apertura del séptimo sello. Por lo tanto, el séptimo capítulo se sitúa parentéticamente entre los sellos sexto y séptimo, de lo que lo pertenece al sexto sello. gracias, hermano. Bien, de lo que se deduce que la obra de sellamiento de ese capítulo pertenece al sexto sello. ¿Qué es lo que está diciendo acá el hermano? Vamos a verlo acá en la Biblia. ¿Listo? Vamos a verlo acá lo que él está diciendo. Él dice, en el capítulo 8 se reanuda y concluye la serie de los 7 sellos. El capítulo 8, vamos al capítulo 8. Entonces dice acá el 8. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Eso es lo que los pioneros decían que era el séptimo sello. ¿Ok? Listo. Entonces dice que acá se reanuda y se concluye. ¿Por qué dice se reanuda? Bueno, vamos a ver qué es lo que más sigue diciendo. El sexto capítulo se cerró con los acontecimientos del sexto sello.
Entonces vamos al sexto. El sexto capítulo de Apocalipsis dice que se cerró con los acontecimientos de los 6 primeros sellos. Mira, ahí está el último sello, está del 12 al 17. ¿Listo? Luego dice que, listo, el octavo dice que reanuda la cuestión, el tema de los sellos. Sin embargo, dice, a ver, cerramos acá pantalla zoom ya. Dice, el séptimo capítulo se sitúa parentéticamente entre los sellos sexto y séptimo. ¿Qué es esa palabra parentéticamente? ¿Qué es un paréntesis? ¿Qué es un paréntesis? Bueno, vamos a ver si es un paréntesis. El capítulo 6 habla de los 6 primeros sellos y una pregunta acá. Cuando en el sexto sello termina con que, bueno, el cielo se enrolla como un pergamino, ¿cierto? Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y libre se esconden en las cuevas y en las peñas de los montes, y dicen a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Termina con esa pregunta, ¿quién podrá sostenerse? Y luego viene la respuesta. Y la respuesta es lo que el autor acá de Daniel Apocalipsis Urias Smith llama, es un contenido parentético. Eso es una frase en teología, que significa que rompe la secuencia, digamos, de los sellos para explicar algo que da respuesta a la pregunta del sexto sello. ¿Y quién podrá estar en pie? Pues acá la respuesta está, los 144,000. Pero este capítulo 7, además de escribir los 144,000, va a escribir la gran multitud de los redimidos. ¿Ok? O sea, hay dos grupos acá de redimidos. Y luego reanuda y concluye en el capítulo 8 la serie de los 7 sellos. Entonces, ¿siguen cómo está como organizado allí la temática en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8? Eso es para ver así en macro cómo está organizado. Entonces, lo que está diciendo el autor acá. ¿Listo? Y dice acá que de lo que se deduce que la obra de sellamiento del capítulo 7 pertenece al sexto sello. O sea, como estábamos diciendo, hay una pregunta en el sexto sello. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Mm? Ante la presencia del Padre y del Hijo. Entonces la respuesta es, los 144,000 son los que van a estar en pie cuando Él venga. ¿Ok? Pero también me da información de una gran multitud que va a resucitar. Bien, esos son los redimidos de todas las edades. Y en el 8 ya pues concluye. Entonces se deduce que el capítulo 7 hace parte del sexto sello. Es lo que está diciendo el autor. ¿Listo? La obra de sellamiento debe ocurrir durante el sexto sello. Bien. Entonces vamos a seguir leyendo, ya explicando lo que está diciendo acá el autor del libro de Daniel Apocalipsis. Dice el silencio en el cielo. En cuanto a la causa de este silencio, solo se pueden ofrecer conjeturas, conjeturas que, sin embargo, se apoyan en los acontecimientos del sexto sello. Ese sello no nos lleva al segundo advenimiento, aunque abarca acontecimientos que transcurren en estrecha relación con este. Introduce las espantosas conmociones de los elementos, descritas como el enrollamiento de los cielos como un pergamino, causado por la voz de Dios, la ruptura de la superficie de la tierra y la confesión por parte de los impíos de que ha llegado el gran día de la ira de Dios. Se quedan sin aliento ante la momentánea expectativa de ver aparecer al Rey en una gloria, para ellos insoportable, pero el sellamiento se detiene justo antes de ese acontecimiento. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una pregunta. Según lo que está diciendo acá, es que el sexto sello no nos lleva al segundo advenimiento. A ver. Aunque dice que abarca acontecimientos que transcurren en estrecha relación con este segundo advenimiento, pero no nos lleva al segundo advenimiento. Eso es lo que está diciendo acá el autor. ¿Cómo así? Vamos a leer el sexto sello. A ver, allí hay no sé quién está conectado allí en Zoom.
Te aparece como iPhone 8 Plus, si quiere Creo, participar. creo que es el Cyrano. Sí. Bueno, entonces vamos a leer el sexto sello. Y si la persona que está conectada ahí, si nos quiere colaborar leyendo, bueno, bienvenida. Entonces, el sexto sello. Vamos a leer acá el sexto sello. Segundito. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros, sobre nosotros y esconded y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podría sostenerse? Ok, bueno, entonces recordemos que esto inicia, según se estudió, en la visión histórico-profética que se tiene de los sellos, según se estudió, empieza con un terremoto. ¿Ok? Esa es la primera señal del sexto sello. Y es el terremoto, ¿alguien se acuerda? ¿En dónde ocurrió y qué el año? Lisboa. Lisboa, muy bien. Ay, no me acuerdo el El año. año 1700, sí, algo, no me acuerdo. 1755. Eso. Listo, ahí inicia. Luego vienen dos acontecimientos del oscurecimiento del sol, que ocurrió 2 veces, y de la luna, que se volvió como sangre. ¿Ok? Ahí viene, veamos, un cuadrito de esos acontecimientos. Y la última vez, y el otro acontecimiento que es literal, es la caída de las estrellas de la Tierra. ¿Listo? Entonces, segunda señal era el sol, que se oscurecía. La tercera señal era la luna, que se volvía como sangre. El cuarto, las estrellas que caen. Y la última caída de estrellas ocurrió en el año de, ¿alguien se acuerda? El último año donde ocurrió la caída de estrellas. Y desde la caída de estrellas hasta que el cielo desaparece como un pergamino, ahí quedamos en el sexto sello. Porque la caída de estrellas ocurrió en el año de 1833, o sea, esta partecita, 1833. ¿Ya? De ahí se esperaba que el cielo se enrollara como un pergamino y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Entonces, dice acá que todos los poderosos de la tierra, cuando ven esto, dice, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Esto era algo complicado. Y preferían suicidarse antes, dice acá, que enfrentar, dice acá, la presencia de dos personajes, el que está sentado en el trono, que es el Padre, y de la ira del Cordero. Y ellos evocan o dicen, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse o quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta que hagan ellos. Ha llegado el gran día de la ira de ellos. Ahora, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el día de la ira de ellos? ¿Es la segunda venida de Cristo ya? ¿O es algo que ocurre antes? ¿Opiniones? ¿Comentarios? Noten que la ira de los dos. Note que dice escondernos de la presencia de los dos. Perdón, de la presencia del Padre que está sentado en el trono. ¿Y quién podrá escondernos de la ira del Cordero? Entonces, el autor acá de Daniel y Apocalipsis dice
el sexto sello no es la segunda venida de Cristo. Si no llega hasta la segunda venida de Cristo, ¿cuál es el gran día de la ira de Dios? Bueno, Pero sí. eso ya es considerado cierto o está para estudiar también. El autor acá lo toma, No, el autor lo toma, pero, o sea, ya es así. no, pues estamos estudiando. Yo tengo una respuesta, pero no sé si. Yo tengo una respuesta. O sea, acá está diciendo que esto del silencio en el cielo solo se pueden ofrecer conjeturas. Yo creo que por aquí va la respuesta de la hermana Alcida. Mire, conjeturas. Una conjetura es una hipótesis, o sea, es algo que no está probado, es algo que se cree que es así. Dice, esta conjetura la vamos a apoyar en lo que ocurre en el sexto sello. Entonces, él va a justificar esta conjetura. Y entonces dice, el sexto sello no nos lleva al segundo advenimiento, aunque tiene acontecimientos que se relacionan con esto. Entonces dice que esta ruptura del cielo causada por la voz de Dios, la ruptura de la superficie de la tierra, la confesión por parte de los impíos de que ha llegado el gran día de la ira de Dios, dice acá, se quedan sin aliento ante la momentánea expectativa de ver aparecer al rey en una gloria para ellos insoportable, pero el sellamiento se detiene justo antes de ese acontecimiento. O sea, el sellamiento de los 144,000. Eso es lo que está diciendo el autor. Y luego, si quiere, terminamos de leer ya este parrafito que cierra en esta diapositiva. Y ahí vemos a qué va a llegar él. Y ahí ya podemos ir como mirando si esta conjetura es cierta o no. Porque aquí lo está diciendo, es una conjetura. Hermana Jessie, no sé si acá nos puedes ayudar a leer esta última. Ujú. Dice, por tanto, la aparición personal de Cristo debe asignarse al siguiente sello. Pero cuando el Señor aparece, viene con todos los ángeles consigo. Mateo 25:31. Y cuando todos los arpistas celestiales abandonen los atrios de arriba para descender con su divino Señor, mientras éste desciende para recoger el fruto de su obra redentora, ¿no habrá silencio en el cielo? La oración de este silencio en el cielo, si lo consideramos tiempo profético, sería de unos 7 días. Y eso fue todo lo que se escribió de este punto. La hermana White nunca se refirió al séptimo sello como tal, sino que qué significaba ese silencio. Entonces, por eso dice acá, es una conjetura. Él dice, cuando todos los ángeles vengan, pues el cielo se va a desocupar, digámoslo así. Va a quedar vacío el Padre, pero claro que en otros textos como que el Padre viene. Si uno lee el conflicto de los siglos, no solo el Señor Jesús viene, el Padre también está ahí. Y hasta el Espíritu Santo, o sea, vacía en el cielo. En ese sentido, el cielo queda en silencio, porque no hay nadie, todos se vienen acá a la tierra. Eso es lo que dice acá, y lo hace con una pregunta. ¿Ok? Entonces, si él dice, si el sexto sello no llega hasta el segundo advenimiento, pues el séptimo ya tiene que ver con el segundo advenimiento. Esa es su conjetura y eso se quedó en la iglesia de ahí en adelante. Desde luego ahí vino pues muchos debates y todo, pero nunca, digamos, el Señor lo confirmó por medio de un escrito hasta ahora, hasta donde yo he visto, ¿no? Puede aparecer algún texto. No lo confirmó, no dijo esto es así. Ahora, hay un texto que se usa para justificar, un texto de la hermana Juárez muy sencillo que se usa para justificar esto de los 7 días. Acá, porque media hora ya son 7 días en profecía, ¿no? Aplicando la regla ya por año. Es el texto de la visión, de la primera visión de la hermana White, donde ella va al cielo con los 144,000 y escribe así como todos los acontecimientos. Hay una partecita donde ella dice, por acá yo lo tenía, creo que listo. Así, primero escritos, por ahí en la página 16, en la primera visión. Dice, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las silló con su propia mano. Este pedacito. Entonces dicen
Pues si nosotros vamos a durar 7 días ascendiendo al cielo, pues es lógico pensar que los ángeles también van a durar 7 días descendiendo. Entonces ahí estaría la media hora de silencio en el cielo. El texto no está hablando de eso, exclusivamente la hermana Juay acá no está diciendo esto es así. Esto es del séptimo sello, ¿no? Porque ella está narrando es la primera visión que tuvo. Entonces, pero lo usan para justificar. Lo usan para justificar esta conjetura, para inferir más bien, para, sí, como deducir que si vamos a ascender 7 días de aquí hasta el cielo, vamos a durar 7 días ascendiendo, pues dicen, pues también duraron 7 días descendiendo del cielo y ahí están los 7 días del silencio. Eso es todo lo que se escribió y todo lo que se tiene, por lo menos en la literatura de la iglesia, acerca de esto. Yo no sé, pero yo comparto, no tanto diría yo, o sea, como que sea descendiendo, no. Yo también escuché dentro de la iglesia que los 7 días era y yendo al trono del Padre para poder guardar el sábado que no se guardó, que muchos no tuvieron la luz como la tenemos ahorita y que no lo guardaron y que debía guardarse antes de llegar allá. Ok. Bueno, con esa interpretación, es esta misma, es este mismo texto que se utiliza para esa interpretación que acaba de compartirnos la hermana Alcira. Entonces, que como estos 7 días pues son la media hora, pues ese debería ser el silencio en el cielo. Sí. Entonces, O sea, el silencio es por eso, no porque se dure, o sea, no es porque de viajar acá, de aquí a allá dure los 7 días necesariamente, no. Es, o sea, tiene un objetivo. que es de guardar el Shabbat para aquellos que no lo conocieron, Para ¿cierto? aquellos como Lutero, varios que no tenían la luz que hoy la tenemos. Sí, porque un ángel, pues dice Ezequiel que eso es como un rayo, o sea, se mueve Exacto, como un rayo, no necesitan 7 días para bajar del no. cielo. Y Sí, es como lo que dicen un poder de teletransportación, o sea, es como por la, o sea, ahí se ve implícita también la misericordia del Señor, por eso ahí donde tú tienes, dice, juntos entraremos en la nube y durante 7 días fuimos ascendidos, o sea, no están hablando de que cuando ellos vengan, sino cuando ascendamos y vayamos a encontrarnos con el Padre. sí, esa es otra interpretación, la que tú es, o sea, hay dos, por lo menos esta que es cuando bajan y la otra que es cuando suben. Pero bueno, cuando suben, pues me parece bonito que tiene un propósito, ¿no? Que es el que Y menciona. analiza algo, Tommy, analiza, hermanos, y fíjense que para Dios no hay tiempo. Qué curioso que dentro del sueño a la hermana Helen White se le considere, se le vaya implícito un tiempo, ¿no? O sea, como el objetivo del por qué, del para qué. Sí, Por eso es que cuando ellos vienen, es como si vinieran, sí, rápido, o sea, no hay el tiempo en sí establecido, pero para los que llamemos, vayamos ante el Padre y que no tuvieron esa luz, se necesitan. exacto. Los que no tuvieron la luz del sábado. Bueno, ese es el otro propósito de ese silencio. Fuera de ese, no hay más, digamos, posiciones al respecto. Esa es como ¿Puedo la... Ujú. comentar algo? Tú mostraste unos versículos, tú puedes mostrarlos de nuevo, que tú hiciste una pregunta que si entendíamos lo mismo, ¿no? De la conjetura, eso ahí. Pues yo leyendo, ¿no? O sea, yo me pongo a leer eso y pues para mí, ¿no? Eh, entiendo yo que si es en la avenida, para mí, ¿no? Porque cuando dice en el verso 16 que ellos no saben dónde meterse, dónde esconderse,
del que está sentado en el trono y de la ira del cordero es porque lo ven. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿no? Ya sabemos con lo de la tierra plana y todo, se abren los cielos y se ve, ¿no? Pero a mí me hizo acordar, puede ser que sea así o no, pero a mí me hace entender que ahí lo están viendo, por lo tanto ya empezó la venida, de pronto no ha empezado que desciendan, pero ahí se ve algo, ¿no? Entonces, ya empieza como tal. Y a mí me hizo acordar en varias conferencias que yo asistí varias veces de Alberto Lascarro, él explicaba su posición, ¿no? Y decía que, claro, ahorita sabiéndolo los 144.000, yo digo, bueno, sería lógico pensar que nosotros supiéramos y viéramos de primeras, ¿no? Que el Señor viene, ¿no? El día, la hora y que lo viéramos. Pero él decía algo que yo recordé y decía que los primeros que iban a ver, y creo que se refería a esos textos, no lo digo con seguridad, pero creo que porque me acuerdo más o menos sus palabras, que los primeros que van a ver que se abren los cielos, o sea que ya viene el Señor y van a ver todo su poder, todos los ángeles, van a ver al Padre, la ira, todo, aunque como tal no ha comenzado, son pues los malos, ¿no? Por decir los que no están sellados en ese momento. Y por eso ellos son, bueno, en ese momento pues él hablaba de la NASA y que los iban a ver pues con sus telescopios y con todos sus radares. Él lo entiende así, entonces que ellos iban a enterar de primero si ellos no sabían, o sea, ahí iban a ver, no sé, parte del engaño o iban a ver que no iban a poder enfrentarlos o hacerle guerra porque ya iban a sentir que ellos son los que estaban mal, ¿no? Y que ya no iban a ser salvos y iban a querer suicidarse, que era por esa razón, ellos eran los primeros que iban a ver la venida del Padre, que iban a verlo. Entonces, yo ahí veo que los ven y cuando los ven ya empieza la venida, ¿no? Porque se deja ver. No sé fue lo que recordé. Ok, o sea que Mm, se entendería que es ya la segunda venida presencial del Señor, según esa posición. Bueno, Yo comparto sí, lo que dice Jesse y lo comparto inclusive cuando hasta en el punto donde dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Ahí pienso que la historia quedó interrumpida. Y quedó interrumpida porque estaba mirando que tú hablabas, era 1833 que fue que cayó lo de las estrellas, la última a 1888, ¿sí? sí, 1833, sí. Sí. Y ahí creería yo que ahí iría implícito o sea, yo como historia lo vería que ahí metería uno lo que vendría parte del mensaje de los tres ángeles que quedaron pendientes, que no se aceptó y esto se frena. Sí, Porque uno no va a encontrar en la Biblia, por eso ahorita que tú decías, eso es la conjetura que sacan, porque la hermana Helen White no cita que son los que son que el sexto sello o el séptimo sello. Pero es que Dios no cita así. Dios en una parte manda un pedazo, en otra parte otro pedazo, y son como piezas de rompecabezas que hay que irlas encajando. ¿Qué sucedió acá? Y por eso toca uno, aquí sucedió algo, debo volverme a la historia, qué sucedió con el mensaje del tercer ángel, qué pasó con el mensaje del segundo ángel, y esa es la historia de nosotros como iglesia, y esas son las piezas que deben encajarlo. Como a veces fue bueno, pero a veces no fue bueno el haber puesto la Biblia así. Entonces uno creería que como sí va así, como la columna vertebral 6, 7, 8, pero en ese 6, 7, 8 como columna vertebral
van unas costillas y esas costillas son como piezas del rompecabezas que pertenecen al mensaje del tercer ángel, mensaje del cuarto ángel, la iglesia, a qué iglesia se refiere, y todo eso va a ir encajando ahí, para no leerlo tan lineal, sino como ir buscando en las partes e irlo ingresando en cada espacio de qué fue lo que pasó. Así es, así es. Es decir, esta parte hasta el 13 se cumplió hasta 1833, pero entre el 13 y el 14, pues ya llevamos 170 años, 180, desde 1833 hasta 2023. Hay 190 años. Y ahí vamos. Entonces sí, algo pasó ahí en esa mitad, ¿no? Que es lo que nombraba la hermana Elcira. No se aceptó el mensaje del tercer ángel. Y Bien. como nosotros tenemos la información, ahí vendría esa pieza que fue la que se habló en su momento que nosotros tocamos, creo que fue la pasada y la antepasada, lo que sucedió en la iglesia con el rechazo del mensaje de la justificación por la fe en 1888-1905. Ahí es un lapsus, un paréntesis de lo que sucedió, pero que está contado en otro lado. Ujú, exacto. Sí. Bueno, y respecto a la... Bueno, eso era lo del séptimo sello. Yo vi algo aquí interesante, no sé si lo vemos. Muy sencillo. Es cuando se empiezan a abrir los sellos. Tiene que ver tal vez con lo que está diciendo la hermana Elcira. Miren cómo se abren el primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. Miré aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Solo quiero subrayar esta parte. Noten la forma en que se narra esta apertura del primer sello. Ahí no dice, vi cuando el Cordero abrió el primer sello. No. Uno de los 7 sellos. Es como cuando uno tiene varios sellos y uno elige cualquiera. El Señor en su infinita sabiduría eligió ese, pero no quiere decir que tenga que tener un orden estricto y de que estén ordenados pues alfabéticamente o cronológicamente. Él simplemente elige uno en su infinita sabiduría. Y entonces al elegir ese, pues aparece un caballo blanco y así sucesivamente. La visión clásica historicista dice que el primero inicia primero, el segundo inicia segundas y así sucesivamente hasta el séptimo. O sea, esa es como la luz que se le dio a los hermanos en esa época. Entonces, por eso vimos esa equivalencia de años, ¿no? De que el primer sello era el primer siglo después de Cristo, el segundo hasta el año 313 y así sucesivamente. O sea, tenía un orden cronológico. Pero vamos a ver que no necesariamente es así. Y más con la ruptura que tenemos en el sexto, de que no se cumple lo que venía a continuación, pues ahí se complica más la cuestión, ¿no? Entonces, no es un asunto de que todos los 7 sellos tienen que ir uno tras de otro, cronológicamente hablando, sino que es una pieza de rompecabezas. Es una columna vertebral, una línea, y se va añadiendo las otras partes, ¿sí? Yo quiero como compartir algo, o sea, hay una columna vertebral y el Señor arranca desde el primer sello. Lo que son los primeros 4 sellos, tanto eventos internos como eventos externos, va paralelo, va en similitud y paralelo con las iglesias, las 4 iglesias. El Señor sabía lo que iba a acontecer de ahí en adelante, porque no es que a él se le haya salido de las manos. Lo que empieza del
quinto sello en adelante, ese quinto sello, que es lo que nos demoramos muchísimo ahí con la parte que Tommy nos explicaba, que tenía que ver la Edad Media, el oscurantismo, la persecución, todo ese tipo, ahí ya no va tan paralelo a las iglesias, llamémoslo así, porque la historia empieza a alargarse, los eventos externos, y ahí desde el quinto sello en adelante vamos a ver que se entrelapan, o sea, el quinto sello no ha terminado y arranca el sexto sello. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar las piezas y no solo eso, tenemos que ir acorde a qué pasó con la iglesia, tenemos que ir acorde a qué pasó, porque pues son las iglesias también, qué aconteció, pero eso poco a poco se va a ir metiendo esas piezas porque es demasiado grande ese rompecabezas. Pero sí tener claro que la columna vertebral va así como la entregó el Señor, pero en paralelo, que era lo que decíamos, lo de que se decía que iba el paralelo, que el quinto sello entonces pertenece a esta iglesia, el sexto sello pertenece a esta iglesia, el séptimo sello pertenecía, no, ahí es donde no encaja. ¿Por qué? Porque como Dios empieza contando desde los primeros 4 sellos, fíjese que Él cambia, porque del primero, segundo, tercero y cuarto sello lo muestra con animales. Y ahí nos está dando una pista el Señor que dice, aquí va diferente. Y cuando el Señor empieza a contar el quinto sello en adelante, ya no utiliza los animales porque el Señor nos está haciendo fijar el ojo que aquí sucede algo que no se conserva el mismo patrón que se venía manejando tanto en el primero al cuarto sello. O sea, en este grafiquito del que estamos hablando. Aquí, esta equivalencia, eso es algo que, esta equivalencia, vamos a hacerle aquí una línea. ¿Listo? ¿Por qué? Que nos está diciendo Manuel Cira es que los 4 primeros sellos, que son descritos como caballos, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo pálido, estos van en paralelo con las iglesias. ¿Ok? Estos ya no van exactamente en paralelo. Ahí se complica la cuestión. Entonces aquí nos toca, digamos, o sea, aquí no podemos decir que el quinto sello ya va exactamente con el tiempo de Sardis, el sexto con el tiempo de Filadelfia y el séptimo con la Odisea. Pero Tommy, y aparte de eso, así como tú tienes las rueditas para que podamos entender un poco, del quinto, sexto y séptimo sello, haga de cuenta que ya esas bolitas que dicen quinto, sexto y séptimo no van separadas, van entrelapadas, o sea, alcanza a ir montada una en la otra, porque no ha terminado el quinto sello y arranca el sexto sello, no ha terminado y así es como por eso es que para poder comprender eso es un poco difícil, porque realmente no es como veníamos contando con los caballos, que decía, uy, se acabó el caballo negro y entonces empezó el caballo pálido. No, acá no. Aquí no se ha terminado. Cuando uno empieza a estudiar el quinto sello, uno se da cuenta que el quinto sello inclusive va hasta el final de la época de los mártires, la segunda fase, que es la que todavía no ha llegado. Sí. Entonces tuvo un parcial cumplimiento, pero falta otro. Entonces por eso diría, el quinto sello no ha terminado. Y ese se cumple cuando termine la última parte de los mártires, que se terminará, digamos, en nuestra época. Pero sin embargo, ahí no se espera que se termine, sino que debe arrancar el sexto sello. Y no debe arrancar, es que arrancó simplemente leyendo cuando Tommy nos leía referente a las estrellas, referente a la luna. Entonces ahí es la muestra de que el sexto sello arrancó y no se ha terminado a cabalidad y al 100% el quinto sello. Sí, y vamos encontré un texto donde lo corrobora, ¿no? Leamos el quinto sello, vale la pena para recordarlo.
Dice que cuando el Cordero abrió el quinto sello, sí, hermana Jessie, si quiere leerlo, por favor, mi amor. Listo, dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrán de ser muertos como ellos lo habían sido. Listo. ¿Cuándo se cumpliría el quinto sello? Cuando se complete el número de mártires. Acá hay un número. Solo el Señor en su infinita sabiduría sabe cuál es. La lista de mártires se añadió desde la Edad Media, se incrementó el número de mártires, pero ahí digamos que paró. Ya cuando se le da la herida a la bestia, al papado, ahí para. Hay libertad, empiezan las naciones republicanas, empieza la Roma imperial a gobernar. Entonces, esto no quiere decir que ya se cumplió el quinto sello. No se ha completado el número. Hay unos mártires que se van a añadir en la última generación. Por eso algunos van a ser llamados para ser mártires del Señor. Eso es lo que quiero compartirles aquí, que el Señor, nuestro hermano Alcira, si quiere apoyar algo más. Dice, sí, porque en la última parte dice hasta que se completara también el número. Entonces, ahí era lo que llamemos, digamos, sirve como de base el argumento que se está trayendo ahorita acá. Esa parte no se ha terminado, eso quedó inconcluso. Lo mismo cuando uno está leyendo el sexto sello, por eso fue que les dije, él quedó acá, pero de ahí en adelante, que fue el sexto sello, creo que quedó hasta el 13. Sí, hasta 13. el 13, ahí no terminó, o sea, quedó inconcluso. Y es más, ahí, si yo leo el sexto sello, en el sexto sello aparece Filadelfia y la Odisea, en el sexto sello. ¿Cómo lo leo yo? Pues mirando la historia de nosotros. Por eso es que fuimos a la historia que nos pasó. Entonces, en su momento la iglesia, cuando la estrellas y todo eso, ahí en esa parte entra Filadelfia y Filadelfia pasa a ser la Odisea, porque por eso es que no se ha cumplido cuando vamos en el versículo 14 y dice, y el cielo desapareció como un pergamino, ahí quedó en stand-by, de ahí en adelante nada que hacer. Y estamos viviendo, o se vivió nuestra generación, como hizo Tommy, fueron 100 y pucho años, Filadelfia, y hoy en día somos la Odisea. Pero también tenemos claro que la Odisea no entrará. Debemos dejar de ser, ¿qué? Odisea. Y entonces ahí es donde entra ese rompecabezas que no está ahí. O sea, es la piecita del rompecabezas más bien. Es la piecita que falta. Y entonces, ¿cómo lo sé? Para eso entonces también tengo que ir ¿a dónde? Al mensaje del tercer ángel, mensaje del segundo y primer ángel. Y entonces resulta que tanto el mensaje del primero, segundo y tercer ángel también se dice que se va a repetir. Porque el juicio se dará ahorita por los vivos. Y no se dará por los muertos, sino los vivos, porque el primer juicio fue ¿qué? Los muertos. O sea que ahí llamemos que se abrió un corchete. ¿En dónde? En el sexto sello. ¿Después de qué? Del versículo 13. ¿Por qué? Porque ahí sucede que entra Filadelfia, entra la Odisea y hay que mirar qué pasó con Filadelfia y qué pasó con la Odisea en ese sexto sello. Y en ese sexto sello, entonces ahí encontramos que aparece el mensaje de los tres ángeles. Y también hemos sabido que viene el juicio de los vivos. O sea que ahí debe haber un juicio.
Y como fuimos devueltos al desierto, eso se debe repetir. ¿Para qué? Para entrar a la Canaán. ¿Para qué? Para estar en el séptimo sello. Pero la Odisea no debe entrar en ese sello, porque la Odisea no podemos llegar siendo odiseas. Así es. Bueno, si usted lo ve complicado, sí es complicado, pero solo el Señor Jesús es el que nos puede ayudar. Bien, y todo porque pues también se complicó más porque no aceptamos el mensaje del tercer ángel, eso lo complica más. O sea, toda palabra del Señor se debe cumplir. Entonces, por eso nos toca así. Después del cuarto, pues se vuelve como esto, como, complicado. Pero bueno, vamos a leerlo para justificarlo. Aquí acá. Miren esto tan interesante del quinto sello que habla la hermana White. Eso está en manuscrito 30 del año 1906, párrafo 3. Dice, cuando el quinto sello fue abierto, Juan, el revelador en visión, vio debajo del altar a la compañía que fue asesinada por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Después de esto, vinieron las escenas descritas en el octavo capítulo de Apocalipsis, cuando aquellos que son fieles y verdaderos son llamados a salir de Babilonia. Y este es el texto que sigue después de abierto el quinto sello. Miren la hermana White cómo está uniendo dos pedazos de la escritura. El capítulo 18, los 5 primeros versículos dice, después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus manjares. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. O sea que miren que la hermana Juárez está situando el quinto sello en una época, perdón, futura. Porque dice que después de que este sello es abierto y ve a esa compañía de mártires, dice, después de esto vinieron las escenas descritas en Apocalipsis 18, 1 al 5, que es salid de ella, pueblo mío. Ahí en ese punto es donde se va a dar el decreto de muerte y donde van a morir muchos mártires. Eso está también en otra parte acá. Ya les muestro, esto está en manuscrito 6 de 1889. En el párrafo, está en el párrafo 40. Los mártires de la última generación, o sea, ahí cuando realmente se cumple el sexto sello. Miren lo que dice. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. ¿De qué está hablando? De los que guardan la ley de Dios y contra los que honran el domingo. Dice acá, los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados y esta distinción será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán del lado del pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del último conflicto final, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y pueblos por su vida y muchos serán mártires por causa de Cristo al defender la verdad. Serán llevados ante reyes y gobernantes y ante concilios para enfrentar las acusaciones falsas, absurdas y mentirosas que se le hagan, pero deben mantenerse firmes como una roca en los principios. Y la promesa es, como tus días, así será tu fuerza. Deuteronomio 33:25. No serás tentado más allá de lo que puedas soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. El mandato expreso de Dios debe ser obedecido. Dios ha estado trabajando. Entonces ahí está que algunos van a morir y esos serán los que completen el número de mártires en la última generación. No sé si quieren añadir algo más. Entonces, muchos van a ser convencidos de la verdad y se unirán al pueblo de Dios.
en ese momento de la historia, que es cuando se llama a salir al pueblo de Dios, salir de ella, pueblo mío, de Babilonia, muchos se van a convencer de esa verdad, pero ahí va a haber una persecución brava. Y unos serán encarcelados, otros tendremos que huir de las ciudades y pueblos, y otros serán mártires. Mira, ahí está. Entonces, eso está en el futuro. No se ha cumplido todavía totalmente el quinto sello, como decía la hermana Elcira. ¿Listo? Bueno, ahora, hay otro, Solo sí, que, solo quiero decir algo que, pues, o sea, como para que lo podamos mirar, ¿no? O sea, porque, pues, sé que ya lo has explicado con ese texto también, pero acá mismo en ese texto dice, se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo. Entonces, prácticamente ahí lo que está hablando es del juicio. Aquellos que murieron, ¿cierto? Con la vestidura, porque se les da la vestidura blanca a estos mártires. Entonces, ellos, pues, llamemos, le dice descansar porque el que muere prácticamente está en un descanso mientras Jesús viene, ¿verdad? Mientras son levantados. Entonces es lo que estaba diciendo, bueno, espérese, ustedes ya hicieron su parte, tienen la vestidura blanca de Jesús, entonces descansen un poco, pues obvio que espérese un poco, ¿hasta qué? Porque viene otra fase que no se ha cumplido y que se debe cumplir y que va a ser otros consiervos de ustedes, hermanos de ustedes, que también van a ser, ¿qué? Muertos, van a ser, ¿qué? Mártires. Entonces es bonito porque esa parte realmente no se ha cumplido y si uno mira a través de la historia, pues eso tiene que ir casi hasta el final, hermanos, porque ahí llegará ese grupo que son los mártires, llegará el otro grupo que se llama los de la justificación por la fe y será el otro grupo que será los 144,000. Y todos ellos simultáneamente, que seremos nosotros, iremos simultáneamente, todos como llamemos conociéndonos, sabremos que tal murió, sabremos que tal a la última hora también murió por la justificación por la fe. Y la hermana Helen White también habla que por eso cuando Jesús viene, son resucitados los que mueren la justificación por la fe y los mártires que quedan hasta el final recordarán que hacía poco se habían ido sus amigos y sus hermanos en la fe y que murieron en ese mensaje. Entonces, por eso también podemos ver que todo se entrelaza y todos esos tres grupos prácticamente van hasta el final. Solamente va uno que sí llega al final de que puede estar sin intercesor y son los 144,000. hay otro dato. Está en el conflicto de los siglos al final del capítulo 40, en la última página del capítulo 40, donde confirma que los mártires existirán hasta antes de la caída de las plagas. En la caída de las plagas ya, perdón, la caída de las últimas plagas ya no habrá mártires, porque dice lo siguiente: si la sangre de los fieles testigos de Cristo fuese entonces derramada, no sería como la sangre de los mártires, una semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han repelido las oleadas de misericordia hasta que éstas no vuelven más. Entonces, lo que está diciendo acá la hermana Juárez es que pues el mártir tiene un propósito, ¿no? Su sangre es como una semilla, la cual va a atraer a otros, como ha sucedido ya en la historia que hemos visto en la Edad Media. Mataban a alguno y se convertían muchos más por testimonio de ese que mataban. Y claro, ya cuando se retira la gracia del Señor, Jesús deja de interceder en el santuario, caen las 7 postreras plagas, pues ya no tendría sentido que hubiesen mártires. Y pues acá lo confirma entonces que los mártires van hasta el fin del tiempo de gracia. Ya después de ahí ya no van a haber mártires. Pero una pregunta, Tommy, cuando ya las plagas estén ahí, sean derramadas, prácticamente podríamos hablar que por qué no deben estar ya por qué ya no pueden estar los mártires y los de la justificación por la fe, porque ellos, o sea, en esa última fase prácticamente no va a haber intercesor.
Así es. Y siempre me le he hecho una pregunta al Señor, todavía no la tengo, no sé si ustedes la tengan. Y es, yo sé que va a estar esos dos grupos que son los mártires y los de la justificación por la fe. Pero como estamos hablando que estos mártires llegan al final, estamos viendo que muchos de ellos caen, o sea, es como diciendo que muchos de esos mártires llegaron a un nivel superior que vinieran a llegar a ser justificación por la fe. Claro. Yo lo que veo es que hay dos grupos de mártires, uno que son mártires sin la justificación por la fe y otros que son mártires con la justificación por la fe. Por Porque la hermana pues, Helen White la van a despertar y va a ver a Jesús, pero no fue mártir, ¿no? no fue mártir, sí, no fue mártir, así es. Claro, y es que estos mártires que nombra acá, miren este texto del manuscrito 6 de 1889, son los que al final muchos se van a unir acá. Esta distinción será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán del lado del pueblo de Dios, pero ellos no tienen toda la luz y todo el recorrido que tuvo el pueblo de Dios. Ellos se van a poner de lado a lo último. Desde luego ellos son mártires, ellos van a morir, pero no van a ser mártires de la justificación por la fe, sino mártires, digamos, normales, por así decirlo, en este caso. Los mártires que estamos viendo acá, al parecer, sí son de la justificación por la fe, ¿cierto? Por la vestidura blanca. Eso es una pregunta, no la sé. No, no, no. Yo creería que eso se queda como tú lo dijiste. O sea, ¿quién va a ser? Todos deben tener vestidura blanca. Todos a la final al morir iremos a tener vestidura blanca, que es la justicia de Cristo. Pero a lo que yo voy, sí es cierto, van a haber algunos, como acabaste de leer ahí, que conocerán, sí, pero no tienen todo, digamos, todo el caminar con Jesús de haber entendido la justificación por la fe, pero mueren como mártires, ¿no? Claro, 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 porque mueren del lado de la verdad y en la posición de la verdad y, claro, son perseguidos y muertos por causa del evangelio. Bien, y eso hay un texto en Isaías, si no estoy mal. Sí, Isaías 26, donde dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Esto es cuando caigan las plagas. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un corto momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Ese es el momento en ya no haber mártires. El Señor dice: escóndete un poquito, no sé dónde vamos a estar, pero estas plagas no son contra el pueblo de Dios, son contra los impíos. Entonces, pues claro, va a ser un momento de mucha tensión porque para nosotros va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue. Pe- pe- pero ojo con eso, porque esas plagas también va a evidenciar que aquellos que se decían ser pueblo de Dios no son pueblo de Dios. Aquellos que creían que haber estado con Jesús se darán cuenta que empezarán a caerles también las plagas a ellos. Y ahí es donde vuelve y dice palabras de vida del gran maestro, pero Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y ahí es donde el Señor dice, no los conozco, hacedores de maldad. Y entonces muchos, por eso ese es el peligro, llamemos uno mismo, que cree estar firme y mire no caiga, que llegarán al final creyendo que hicieron parte como 144.000, justificación por la fe, y es cuando empiezan a caer las plagas y se dan cuenta que no estaban ni en ninguno de esos dos grupos, sino del grupo de los opositores del Señor. ¿Tú me puedes colaborar un momento y yendo a Daniel en capítulo 12, en los últimos dos versículos? Daniel 12, sí señora. Daniel 12, ¿no? Es que acá también siempre ha habido una interpretación, es hablando sobre los mártires, ¿no? O sobre los que van a resucitar, que son justificación por la fe. Entonces, si tú lees, por favor, me puedes leer esos dos versículos, versículo 11 y versículo 12 y versículo 13, o no sé si Bienaventurado, es de creo que es el 10. Bueno, sí, bueno, sí, si quieres leerlo desde ahí, sí, por favor. del 9, donde dice: y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, Hay una versión que me gusta más, no sé si es la Reina Valera, no recuerdo en qué parte que hablaban, que él prácticamente también verá y será despertado para ver a Jesús en las nubes, porque Daniel también fue otro que murió en el mensaje de la justificación por la fe. Y me gusta haber leído esa palabra cuando dice impíos, y por eso dentro del mismo pueblo de Dios hay impíos, y por eso hay en Palabra de Vida el Gran Maestro, la hermana Helen White, cuando cita ese versículo de la Biblia, dice que son muchos de la iglesia, algunos de la iglesia, que no se prepararon y se darán cuenta que sus vestiduras están manchadas y las plagas empezarán a caerles. tremendo, claro, eso va a ser una sorpresa. Bueno, bueno, y hay otro texto, entonces, último texto que me gustaría compartir. Bueno, solo le decía Ajá, era sí. porque ahí, este es otro asunto también que estaba leyendo ahí. Cuando el Señor aquí marca unos tiempos que aparentemente, ojo, hermanos, con Daniel tuvo un cumplimiento, y esos son el cumplimiento de este tiempo, de 1200, ¿dónde están? Muchos serán 290. purificados, impíos desde el tiempo abominable. Sí, 1290 días, 1335 días. Entonces, esto también, para que lo tengamos en cuenta, debe estar implícito, diría yo, entre el sexto y séptimo sello. Ahí debe estar donde volverá a repetirse, así como contamos ahorita que se volverá a repetir el mensaje de los tres ángeles. Sí. Ok. Bueno, esto está, ya el Señor nos dará luz a su tiempo de estos tiempos para cómo aplicaría, ¿no? Bien. Hay un último texto acerca del quinto sello, que es donde todo cambia, digámoslo así, que has tenido bien el Señor que revisemos de nuevo. Pero hay una cosa, la hermana Juárez lo une con el cuarto, y ahí se complica la cuestión. Bueno, no se complica, se pone interesante. Dice, recordemos el cuarto sello, y miré, y aquí un caballo amarillento, o en otras Biblias dice pálido, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, o el infierno, como en otras traducciones. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. En lo que el único texto de la hermana Joy que nombra esto es el siguiente. Está en la carta 65 del año 1898. Está en el párrafo 22, si no estoy mal, a ver, 22. Sí, miren, acá está. Miren esto. Ella cita el texto y hace un pequeño comentario, pero que lo deja uno, wow. Leamos. Miré, y aquí un caballo pálido, es cuarto sello. Y el nombre que llevaba encima era Muerte, y el infierno le seguía. Esto está traducido del inglés. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con muerte y con las bestias de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, mire, y sigue el quinto, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaron a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que habitan en la tierra? Y a cada uno de ellos les fueron dadas vestiduras blancas, ya lo hemos dicho, eran declarados puros y santos. Este es el comentario de la hermana Juárez. Esas vestiduras blancas quiere decir, eran declarados puros y santos. Y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se cumplieran sus compañeros y sus hermanos que debían, o se completaran sus compañeros y sus hermanos que debían ser asesinados como ellos. Hay escenas presentadas a Juan que no son en realidad, sino las que lo serán en un periodo de tiempo en él
futuro. O sea, el cuarto sello también tiene un cumplimiento para la última generación. Esto lo escribió en 1898. Me atrevería a decir que hay que revisar esa interpretación, Tony, porque yo vuelvo y me perdonan, pero yo me voy a quedar con los tres ayes. Ay, ay, ay. Y aquí yo voy a decir algo de lo que dice acá. Y dice, y miré aquí un caballo pálido, y el nombre que llevaba encima era muerte. Y me llama porque siempre nosotros cuando estudiamos esto nos llamaba la atención, y era, y el infierno le seguía. Y era como diciendo, y es como diciendo, es una fase, pero esta fase, que es el infierno que le sigue, se dará con el primer ay, que debe ser el quinto sello. Y esos sellos, para que no volvamos nuevamente a retomar, y estoy buscando lo del caballo, porque es que ahí usted leyó algo, pero estaba leyendo a ver si ese patrón también lo tenía los otros. ¿Dónde es que está? Espéreme, el cuarto sello. Y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades. ¿Ve? Y vuelve y dice, y el Hades lo seguía. Siempre nosotros tuvimos esa pregunta. Sacamos y especulamos en su momento. Sí, de que quién era el Hades, que representaba. Y hablábamos hasta de las dos facciones, me acuerdo. Que si no será que representa una facción, luego la otra. Y Sí. que, o sea, pues entonces sí se cumple, que tiene un cumplimiento este cuarto sello al final del tiempo. Vuelvo y digo, yo me voy a quedar en algo y de ahí no me quiero mover, sí, se los digo. No me quiero devolver. Aquí yo sé que el Señor va a dar una respuesta, pero Él ha dicho, ay, ay, ay. Porque si yo vuelvo y me desencajo, vuelvo otra vez a mirar para otro lado donde no es. Voy a ese texto, sí me lo puedes dar. Yo también quiero revisar, quiero mirar, y porque si no, entonces voy a empezar otra. Ay, pero aquí también tuvo un cumplimiento y tendrá otro cumplimiento. Entonces me voy al tercer y tuvo un cumplimiento y tendrá otro cumplimiento. Y entonces volvemos otra vez como a desviarnos por un lado, y a mí me preocupa eso. Aquí debe haber una respuesta, yo lo sé, pero no quiero quedarme con que es un cumplimiento parcial. Bueno, ok, listo. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para mostrar este día, lo que encontré allí con el Señor. Hasta aquí, pues, desde luego hay muchas preguntas, yo lo sé. Pero bueno, el Señor nos irá mostrando. Hasta aquí, digamos, ponemos... Ah, hay una cosita más. Hablando de las vestiduras blancas. Estas de los mártires. Y es que la quinta iglesia es la única que habla de vestiduras blancas. ¿No será esa la iglesia de los mártires o la que representa a los mártires de la última generación? Porque acá dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré, no quiere decir que los otros no, sino que porque el Señor menciona las vestiduras blancas justo en la quinta iglesia, ¿no? Que es Sardis. ¿Tendrá alguna correspondencia con los mártires de la última generación? Yo, No lo sé. devolviéndome al cuadro que tú tienes, por eso le digo, ahí donde estaban las bolitas, ahí aparece Sardi, que es en el quinto sello. Si quiere, por favor, lo ubicas. Listo, acá está. Ahí aparece el quinto sello, aparece Sardis. Y en cuanto a Tiatira, le damos un poco de Tiatira. Yo también estoy de acuerdo, quinto sello, Sardis. Tira, ¿Dónde está Tiatira? el 2:18 en adelante. Ya. ¿Y lo leemos o estás? Pues para los hermanos, yo pienso que, porque es que eso es un estudio de todos. Sí. Bien. Mi amor, ¿nos quieres ayudar, por favor? Ok. Desde el 18. Dice entonces,
y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No será esa la Esa, representación de los tizones? ese Tiatira está ubicado es en el cuarto caballo, en el cuadro que Sí, tú tienes. sí, Ujú. Que eso viene siendo eventos externos, internos. Eso eternos. es lo que le sucedía a la iglesia, el Estado. La Edad Media hasta Lutero lo marcamos ahí, que es como tradicionalmente se tiene. Hasta Lutero. Ok. Pero bueno, a mí me sonó como que de pronto representa a los tizones arrebatados. Esa Tiatira en la última generación. Bueno, ya es que se me viene. No, es que eso es devolvernos y no hemos ni siquiera avanzado. O sea, yo no sé, pero entonces si yo me devuelvo así, yo diría que entonces esa línea que tú trazaste ahí, ¿para qué? Porque es como hasta ahí venía algo cronológico el Señor y de ahí se rompen. Es que es válido, la cronología yo pienso que es válida hasta el séptimo sello, porque esa era la interpretación que se tenía en ese momento. Pero cuando ya, digamos, hay esa ruptura, Por eh, eso. entonces ya todo cambia, pero no quiere decir que lo anterior esté mal, o sea, que los No, pioneros se equivocaron o algo así, sino que era la interpretación y la respuesta para ellos. no, pero es que lo que yo voy es que tú dices, bueno, entonces esto es tizones. A mí no me cabe eso tizones ahí, por eso te lo digo, Ya, porque es la interpretación es de ellos y lo que iba hasta ahí. Porque es como decir, ahí va bien, pero algo sucedió de ahí en adelante. ya. Bueno, bueno, no sé, pues Bueno, se ya con toca que el sigamos texto, estudiando. sí, sí, pues por lo menos lo que veo es que desde el cuarto se vuelve a aplicar, pero las trompetas también es el caso de Bueno, las para mí no. trompetas. Y lo mismo, es una idea, no quiero decir que no sea así, o sea, el primer caballo, que es el evangelio puro, no va a volver ahorita con los 144.000. No, yo no sé, Tommy, yo no quiero, o sea, bueno, está bien, tú puedes todos exponer lo que, pero yo en este momento me voy a ir como, digamos, de lo que el Señor me ha mostrado en esa línea. Yo sé que vendrá un evangelio puro, yo sé que va a venir todo eso, pero si yo me devuelvo, me estoy saliendo a lo que la hermana Helen White hablaba de, las trompetas y algo que el Señor también me mostró que va acorde a lo que Dios le mostró a la hermana Helen White. De lo que vienen los tres ayes, de lo que encuentro en el estudio que estuve haciendo de los tres ayes, vuelven y aparecen, y no aparecen ni otras cosas. Yo sé que la iglesia debe ser pura y eso debe estar ahí. Por eso es que si yo me detengo en el sexto sello y voy miro los otros acontecimientos y lo ingreso dentro del sexto sello, el propósito del Señor en 1888 hasta era recibir el mensaje de la justificación por la fe y era haber logrado ese poder
que viene de lo alto, que es la lluvia tardía. No se logró, pero yo, o sea, ese como voy a volverlo a decir, ese error que tuve o que tuvimos en su momento, yo lo veo así, no quiero volver otra vez atrás. Quiero avanzar y bueno, si ustedes desean, yo voy a seguir mi estudio como por ese lado porque no quiero como volver a mezclarme otra vez porque vuelvo a enredarme. Es lo que yo considero, yo. Pero también les dejo para que ustedes estudien y si quieren volver otra vez y devolverse y mirar si esas cosas sí, van a haber cosas pues similares porque la iglesia debe ser nuevamente limpia, pura y todo eso. Pero en cuanto a los eventos que siguen, que no se han cumplido, que quedaron pendientes, está en el 5.º sello en adelante. No, pues si el Señor ya nos dice que es del 5.º sello en adelante, pues ya ni miramos el 4.º. Y alguna explicación tendrá este texto de aquí. Porque pues todo debe encajar a la final, ¿no? Este texto del manuscrito 6, no, el manuscrito de 65. Bueno, hermanos, seguimos estudiando. Desde luego esto ya es, pues ideas que cada uno pueda tener, ¿no? Pero no pretendemos pues ir más. Entonces, hasta ahí lo dejamos, hermanos, y no sé si oramos para despedir el sábado. Vamos a orar. Padre eterno, glorificado, enaltecido sea tu nombre, Padre, por los méritos de nuestro Salvador y Redentor, tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado en este día de aprender tu palabra, Señor, de aprender a escudriñarla, Señor. Nos hace falta mucho, Señor Santo, y te pedimos tu ayuda, Señor, para conocer la verdad, Señor, para que sea impartida luz, Señor mío, por el medio que tú escojas, Señor mío, Señor Santo, guíanos en el tiempo adecuado, conforme a tu voluntad. Que aprendamos cada vez más a alabarte, a glorificarte, a escudriñar tus escrituras, Señor, y bueno, a caminar contigo, Señor mío, que es lo más importante. Y bueno, Jesús, que podamos, Señor, unidos, estudiar todo esto, Señor Santo, y que pueda haber entendimiento, Señor, que nos puedas dar sabiduría y entendimiento, Jesús Santo, porque em, es palabra tuya, Señor mío, y bueno, a la final todo va a encajar, todo se va a cumplir, Señor, y no mereciéndolo, siendo indignos, Jesús, queremos hasta que tú pongas, Señor, el querer como era hacer, pongas el momento. Decida, Señor, y a cada uno nos des el entendimiento y la sabiduría para estos temas, Señor Santo, que nos conciernen y es muy importante, Jesús. Agradecidos estamos, Señor, porque nos has permitido reunirnos de nuevo. Te pedimos en tu nombre santo, Señor, y por tus méritos que no salgamos, Señor, como entramos en este Shabbat. Que sea una semana nueva, Señor, en nuestras vidas. Que podamos andar un día a la vez junto a ti. Que puedas tú ir delante de nosotros, Jesús. Que podamos ver tus pisadas, Señor Santo. Y no andar a la debida, Señor, andar contigo, Jesús. Y poder escuchar tu voz, Señor. Poder mirar a ti y no despegarnos de tu mano, Jesús. Gracias por tanta misericordia, gracias por tu justicia y por tu amor. Te pedimos, Señor, por la hermana Elcira, por la hermana Neida, Señor, para que tú seas con ellas, por la hermana Ana Milena, por los hermanos que nos acompañaron también hoy, por el hermano Tuto, por la hermana Yolanda, la hermana Viviana, la hermana Doris, el hermano Pipe, para que seas tú con cada uno de ellos, Señor, en esta semana, que sigan caminando de tu lado, Señor, aprendiendo a luchar y bueno, Jesús, que haya victoria en tu nombre, sanidad física y espiritual, mental, Señor.
Te lo agradezco y te lo pido, Señor, en tu nombre santo, Jesucristo. Amén.